Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas y estamos mirando este capítulo final 8, la última parte del capítulo 8 del 40 al 56. Aquí nosotros tenemos dos narraciones muy interesantes, curación de una mujer y resurrección de la hija de Jairo. Pero como nosotros sabemos y habíamos en los cursos anteriores, les invito a hacer de nuevo una escucha, ¿verdad? En el material de YouTube, Ñande Yarañe, ahí tenemos todo, están todos grabados los cursos bíblicos de todos los días. Pueden ir un poquitito a los anteriores para que le demos continuidad. Estamos hablando nosotros de esta segunda partecita en que la mujer, la hemorroísa, es curada por Jesús. Recordemos que la hemorroísa significa el mismo judaísmo. Recordemos que la hija de Jairo también representa el mismo judaísmo. Jairo está representando a quien acepta, ¿verdad?, a Jesús de cierta manera y le está diciendo al judaísmo que tenemos que acercarnos, le invita a su casa, es decir, el judaísmo de donde proviene el cristianismo, aceptar al cristianismo de cierta manera. Entonces es importante la mí entonces y hacer una interpretación bien interesante, no quedarnos simplemente con le curó, mira qué interesante, le curó del flujo de sangre, le curó, le resucitó. O sea, esto va mucho más allá. Es decir, esta es una enseñanza pedagógica y es una enseñanza sobre todo teológica. Aquí nosotros sabemos que hay una confrontación sobre todo del judaísmo con el cristianismo. Por eso estábamos diciendo que tanto la mujer como la hija de Jairo, 12 años, los dos, las dos están con 12 años. Una que está creciendo, que tiene que pasar ahora a asumir la Torá, pero se está muriendo. Quiere decir que la Torá no eso está queriendo decir. Eso también tenemos otros pasajes. San Juan también hace una crítica bastante dura con respecto al Antiguo Testamento, con respecto a la Torá, bajo los 5 pórticos, la Torá. En los 5 libros del Pentateuco, quiere decir eso. Allí estaba un paralítico, allí estaba un enfermo, ¿verdad? Esto también es interesante porque a pesar, dice que estaba cobijado bajo los 5 pórticos. Quiere decir que la Torah sigue paralítico. 38 años que está paralítico, es decir, ya 40 pues es entonces la edad máxima, ¿verdad?, de plenitud, pero sin embargo sigue ahí paralítico sin poder curarse. Viene Jesús, le cura, Jesús le levanta. Teología pura. Aquí también, 12 años, plenitud, tendría que ya ahora dar ese paso a la vida, porque ya se fue educando a los 12 años y ahora tiene que asumir su vida.
Sin embargo, esa niña se está muriendo. Y viene este jefe de la sinagoga, Jairo, viene a pedirle, a suplicarle. Es el cristianismo entonces, ¿entienden? Es una aceptación total, ¿verdad? Y también de esta mujer. Vamos a continuar con esta partecita que habíamos comenzado, pero hacemos una pequeña lectura para ponernos entonces en sintonía. Una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y a quien nadie había podido curar. Se acercó por detrás y tocó los flecos de su manto. Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron, Maestro, es la multitud que te está apretujando. Pero Jesús respondió, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí. Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, hasta ahí termina esta parte de la mujer hemorroísa, ¿verdad? El flujo, la vida. En lugar de tener vida, está teniendo muerte. Entonces no le están pudiendo curar. 12 años también, siempre significa lo pleno. 3, lo pleno. 4, todo, ¿verdad? La plenitud. Pero sin embargo, nadie la puede curar, sigue enferma. La Torá, entonces, en lugar de darle el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que ir todo hacia el Nuevo Testamento, eso es lo que está diciendo. Y fíjense, viene por detrás, es decir, es una manera de decir que tienen que animarse, ¿verdad? El judaísmo tiene que animarse. Y fíjense, apenas le tocó y que quedó inmediatamente curada. El cristianismo es entonces la propuesta. Y Lucas eso es lo que está presentando. No es en un sentido material ir y tocar el manto, el fleco de Jesús, sino que es sobre todo aquí el entender esa fuerza que proviene del cristianismo. Tocar el cristianismo quiere decir hacer una experiencia. Vayan, toquen, conozcan el cristianismo. Y habíamos dicho que tenemos varios pasajes, también Nicodemo se va de noche, habla con Jesús, está todavía la oscuridad, se va de noche, bueno, en fin. Hay muchas imágenes, la semiótica es importantísimo conocer, ¿verdad? La semiótica en el sentido de que nos va mostrando estos símbolos, estos signos elementales y fundamentales para hacer una lectura. Una exégesis profunda nos ayuda a hacer una lectura maravillosa, una interpretación linda de la palabra de Dios. Y Jesús después que se da la vuelta y dice, pero esto es pregunta retórica, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Es decir, nosotros sabemos quién lo ha tocado. Y aquí esta mujer que no se anima, alguien me ha tocado, le dice. Pedro y los demás le dicen, porque ellos no entienden, es una manera de complicar más, simplemente para que nosotros pensemos más y digamos y respondemos, no, Pedro, está equivocado. Es la mujer, el judaísmo que le ha tocado. El judaísmo el que tiene deseo de conocerle, ¿verdad? Pero Jesús respondió, alguien me ha tocado porque he sentido. Esta es una afirmación y es una forma de aseverar y de asegurar y darle fuerza a la acción de Jesús. No le dice, no, malo poco. Y entonces, al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Cómo fue curada instantáneamente, al verse descubierta. Qué bueno que es esto entonces, ¿eh? El verse descubierta, la mujer se acerca temblando, es decir, son características, ¿verdad?, que te está hablando del judaísmo de cierta manera. Cómo se estaba encontrando, porque habían muchos que querían seguir a Jesús, que querían ponerse en las filas del cristianismo, pero están todavía en esta situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento.
Francisco ha nombrado al cardenal Michael Cernik como nuevo prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Es un nombramiento transitorio hasta que se escoja al nuevo director. Un puesto que desde la reorganización de 4 consejos pontificios en 2016 había ocupado el cardenal ganés Peter Turkson. Peter Turkson anunció hace unos días que ponía su mandato en manos del Papa tras sus 12 años al frente del Dicasterio para Cuestiones Sociales. En un comunicado, Francisco ha agradecido su ayuda y ha anunciado que a partir del día 1 de enero de 2022 el mando interino pasará a Cernik. Es jesuita canadiense, nacido en Checoslovaquia. Trabaja desde 2010 con este dicasterio. Desde el 2016 es el responsable de la sección de migrantes y refugiados. Nacido en Ghana en 1948 y ordenado sacerdote en 1975, el cardenal Peter Turkson ocupa un lugar distinguido en el colegio cardenalicio. Es el cuarto de 10 hermanos de una familia dedicada a la carpintería y a la venta de verduras. Experto en Sagradas Escrituras y primer purpurado ganés, fue creado cardenal en 2003 por Juan Pablo II. Peter Kodwo Apia Turkson. El Santo Padre asigna el título de San Liborio. En 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue considerado papable. Con la elección de Francisco, ha continuado ocupando puestos de liderazgo en el Vaticano, en especial relacionados con su interés por el cuidado del planeta. 6 años después de la encíclica Laudato Si, está bien contemplar el mundo que estamos dejando a nuestros hijos, a las generaciones futuras. La pandemia nos ha hecho reflexionar, pero el grito de la tierra y de los pobres se está haciendo cada vez más urgente y desgarrador. En 2009, Benedicto XVI le trajo a Roma para que se encargara del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, un departamento estratégico que fue remodelado y ampliado a finales de 2016 por Francisco. Pasó a ser el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, del que el cardenal Peter Turkson ha sido su primer y único prefecto. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para ser la madre de su Hijo único, obedeciste a pesar
bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación ayudaste a la salvación, y Dios tu Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste, y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes, y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estábamos diciendo aquí que esta mujer que se siente descubierta, ¿verdad? Pero primero Jesús dice, no, alguien me ha tocado. ¿Por qué Jesús insiste con esto? Estábamos diciendo que Jesús quiere subrayar verdaderamente, o mejor dicho, es el cristianismo el que está subrayando y le está diciendo a cualquiera, en este caso al judaísmo, le dice, no podemos seguir engañándonos, estar en una forma solapada presentando la buena noticia. Bueno, hay que subrayar y hay que decir directamente, alguien me ha tocado, dice Jesús, alguien me ha tocado. Decir el cristianismo que está diciendo, aquí está, el cristianismo se presenta a ustedes, porque he sentido que una fuerza salía de mí. He sentido que una fuerza. El cristianismo entonces que está aseverando y que está diciendo la fuerza de Jesús que cura verdaderamente.
Aquí hay experiencias. Upea la dice, abe oíla o tanteaba, abe oíla o yapo, ha oñando y pe y pirebe. Oñando y cuaya llevan baisha pa peñan de yara o mongobe yuegua. Baisha pa o monguera yuegua. Entonces, esta frase también es fundamental, porque entonces el cristianismo no solamente está haciendo una invitación por las dudas, peñemboya más petanteante como una experiencia, por ahí las cosas nos va bien, no, sino que directamente Jesús, o sea, el cristianismo está diciendo, alguien me ha tocado, o sea, está bien seguro de lo que está ofreciendo, alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza salía de mí. Entonces, el salir la fuerza de uno mismo no quiere decir otra cosa, simplemente que es la fuerza del evangelio. Es la fuerza de esta propuesta de Jesús que nos va a cambiar y que nos va a realizar, nos va a dignificar como personas, ¿verdad? Nos lleva a la realización plena de la vida. Obviamente con la dice, entonces, ya calcular, ya echana, para darle este sentido también a nuestra propia vida. Es sentido que una fuerza salía de mí. Te está asegurando la fuerza, por lo tanto, ¿de quién? La fuerza que existe y la fuerza que hay entonces en el cristianismo. Ahora, continúa en el versículo 47, al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Hay elementos aquí maravillosos, ¿verdad?, que nos hacen entender este proceso y comprender cuál es este paso, cómo el cristianismo está ofreciendo la novedad de vida, la novedad para el judaísmo. Y por eso le dice, al verse descubierta, muy bien, se ve descubierta esta mujer, se acerca temblando. Al verse descubierta, es decir, le está llamando a la sinceridad y a la honestidad. Ella entonces aquí se confronta, aquí sí que ya hay una confrontación. Y le está diciendo, bueno, vos te sentís descubierta. Esto es como Adán y Eva, después de haber comido del fruto. Ellos se ven descubiertos, pero ¿cómo se ven descubiertos? Y se ven descubiertos después de haber pecado, después de haber comido el fruto. Se encuentran desnudos. Aquí también esta mujer se ve descubierta, es decir, ante la confrontación con el cristianismo, o pillasa, oye, ella, algo cierto, la oye, ñandea lleva desde el cristianismo, algo cierto, hinara. Hoy coñandere, ñande, dayagüerovia y hinara, dayagüerovia, pero con ángaro pillasa, nos vemos descubiertos. Y el Señor que insiste, y todos que dicen, no, yo no soy, ahí vas a ver añón de malo que está ahí, no, entonces se ve descubierta y dice, ay, cierto cojinara, el Señor me ha curado, y además instantáneamente. Entonces se acerca temblando. También esto es muy antropológico, ¿verdad? Y muy interesante. Apenas ahí ¿por qué se acerca temblando? Y porque justamente le está hablando a una comunidad que todavía está indecisa, a una comunidad que se encuentra con personas indecisas en ese paso para aceptar verdaderamente a Jesús en sus vidas, para aceptar verdaderamente la propuesta del Evangelio de Jesús en la vida de los creyentes, ¿verdad? Y entonces la mujer se acerca temblando, aún con una cierta incógnita en su corazón y en su vida, pero igual se acerca temblando, pero se acerca con esa convicción suya y echándose a sus pies. Lo mismo que Jairo, entonces, el echarse a los pies del Señor quiere decir que nosotros estamos aceptando la propuesta del cristianismo. Echarse a los pies quiere decir ñañepomoí, haupea heisejina, entonces, anga viveshi ayeheshakwa. Eso es abrir los ojos entonces, porque si no, esta mujer no lo haría. Si esta mujer no hubiese tenido también esa experiencia de esa curación, entonces tampoco lo haría, ¿verdad?
Pero aquí nosotros entendemos que el autor sagrado quiere insistir, primero, que la mujer fue verdaderamente curada. Y díselo al instante, inmediatamente fue curada, inmediatamente. El hecho de tocar el manto de Jesús, alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Ugero cañesea lleva, tengo aquí sente, pero a veces yo bendica tú y me llevo. Porque siempre la fuerza de Dios que cura, siempre llama la atención. Se tiene que notar y se nota. Esta mujer entonces aquí tiene que confrontarse con el Señor. La curación sucede justamente en esta confrontación con Dios. Y por lo tanto, echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado. Qué lindo que es esto. El hecho de ponerse ante el Señor, este es comenzar a dar el paso entonces, y esta es la invitación que se le está haciendo al judaísmo. El hecho de que haya sido curado porque tocaste al Señor, ahora entonces te va a llamar a un compromiso. Contar, decir, anunciar las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder
sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Pues tú es mi ama y tú es mi guía. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade. Quero caminhar contigo, Maria. Não só um momento, todos os dias.
sob teu manto não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando de este libro maravilloso, el libro de la teología de San Lucas. Nos presenta aquí Lucas en su Evangelio, esto que a nosotros nos ayuda verdaderamente a dar pasos también concretos en nuestra vida cristiana. Es decir, aquí esta mujer que se siente descubierta, se acerca temblando. Ya dijimos entonces que siempre en nuestra vida cristiana también a nosotros nos cuesta dar los pasos, queridos amigos. Cuando oyes ahí umi o que ya venguana de cierta manera. Da ahí umi oye muima después ahí no a veces ya veinte más anda que ya a bebi bye no. Aquí hay personas indecisas. O pega con ya pues te ve, está en la indeciso, pero no es porque no sean cristianos o porque no hayan sido bautizados, sino que yo llevo bautizado, pero pensante que estaba en la y lento. Y justamente porque nos falta este aspecto. O sea, la seguridad en el seguimiento de Jesús es lo que ciertamente nos está queriendo mostrar y nos está queriendo decir el autor sagrado. Entonces, por eso dice, al verse descubierta, primero verse descubierta, sentir y ver la acción de Dios en su propia vida. Segundo, se acerca temblando porque nos cuesta asumir ese paso, nos cuesta decir que verdaderamente queremos vivir de acuerdo al Evangelio y queremos vivir de acuerdo a la propuesta del Señor. Echándose a sus pies. También aquí estamos dando el paso. Ni por una vez ya que lleguri, ni por una vez peja pepeyo lao, ni por una vez nañañe ni por una vez te cuña tante aseante. Pero el Señor con sus preguntas, y son preguntas retóricas que justamente nos están llamando a una respuesta nuestra, curte efecto, porque en esta mujer curtió efecto. Al bebé oye se sintió verdaderamente tocada por estas preguntas del Señor que le están cuestionando y le están diciendo, bueno, él ya puede. Vaya paña y meñaína, ¿verdad? Y entonces por eso se acerca temblando, se echa a los pies de Jesús y cuenta delante de todos por qué lo había tocado, por qué lo había tocado. Entonces esto es demasiado bueno, esto es demasiado importante, el hecho entonces de entender por qué lo había tocado. Entonces, quiere decir que hay un deseo, queridos amigos, aquí. Y por eso que te pone bien concretamente que esa mujer da el paso. Añandú, haikotebe Ñande Yarañe. Y cómo fue curada inmediatamente. Este es el testimonio. Upeaco dice Inandicatú y la Ñande, Yahuero Cañigo Ñande Yara, Ome Eva Ñande, como santo remedio ya es. Lo que el Señor ha obrado en tu vida. Diga tú, ya vuelo cañón. Se nota, se siente, hay cambios en la vida. Nadie puede decir se va a cambiar, pero pues sigue igualito. ¿Dónde hay cambio entonces? El cambio quiere decir que se nota y aquí está. Entonces por eso es que ella cuenta el por qué lo había tocado. Quiere decir que hay entonces una reflexión, le está invitando a la comunidad judía a pensar y a repensar su propia vida, a pensar y a repensar todo lo que está haciendo como camino dentro del judaísmo. Ve con de monguerata y con la de monguera, ve con derecha poponata y con derecha poponaina, el areya pona con anga vive, amba eisha de atoita peñan de yara argenoita o poco janguan de reje. Tenandeica tú de poco jamás sea lleva y esa fuerza de Dios te pueda transformar. Jesús le dijo entonces, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz.
hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Es decir, que aquí ya el evangelista nos vuelve a aquello que es siempre la preocupación de todo evangelista, la preocupación de todo autor sagrado, o mejor dicho, la reflexión de la comunidad, porque los evangelistas lo que están haciendo es poner por escrito lo que una reflexión de la comunidad piensa, realiza, esa reflexión profunda de esa comunidad que dice, ave oína la caracu, pea la ñandilla yapona, pea la ñandiña genduana. Jesús le dijo entonces, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hay también aquí elementos para reflexionar. Primero, el hecho de que tu fe te ha salvado, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué quería decir la fe? La fe en la traducción nuestra decimos amén en hebreo. Fe le llamamos, amén. Pero ¿qué significa ese amén? Amén significa adherirse. Ya, quiere decir, si hago me adhiero. Adherirse. Amén. La fe quiere decir eso. Creer quiere decir eso, queridos amigos. Entonces, el autor sagrado nos está llamando a un creer, a un adherirnos, a un confrontarnos con la realidad de la vida, pero sobre todo adherirnos a esta gracia del Señor. Hija, tu fe, pero ahora te dice, te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la salvación, cuando nosotros hablamos que la fe es la que a nosotros nos está salvando, quiere decir que es esa adhesión a Jesucristo. Esa adhesión a la comunidad es la que nos da la plenitud y la vida. Entonces, que tu fe te ha salvado. En la medida en que nosotros creemos, en la medida en que nosotros nos adherimos, es allí donde nosotros hacemos un camino para llegar a lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Y por último le dice, ¿verdad? Vete en paz. Cuando le está diciendo vete en paz, le está diciendo entonces camina de acuerdo a esa propuesta del Evangelio. El Señor te está llamando a vivir plenamente tu vida, pero en la felicidad y en la realización plena. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy nosotros celebramos y recordamos a un gran apóstol que es el evangelista San Juan. Ese joven muchacho, discípulo y luego apóstol, seguidor de Jesús. En el momento de la última cena nos narra el evangelio que él mismo escribe, Jesús reunido con sus discípulos y Juan a su lado, que recuesta el oído, la cabeza sobre el pecho de Jesús. Este es el signo más grande del auscultar, queridos hermanos, queridos amigos, y que San Juan nos deja a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? De que si nosotros queremos vivir esa vida nueva, queremos hacer fructificar la gracia que hemos recibido desde el momento de la Navidad, tenemos que auscultar. Upeas dice ehendú, peñan de yarañea, alleva. Lo que el Señor nos dice desde adentro, escuchar el sentimiento de Cristo, escuchar el sentimiento de un Dios que ha venido en medio de nosotros para liberarnos, para dignificarnos. Esta fue la gran promesa de todo el Antiguo Testamento que ahora se cumple. Pero si nosotros no entendemos, es decir, si no tenemos la actitud de Juan, el apóstol, el evangelista, que pone el oído sobre el pecho de Jesús, ciertamente que no vamos a escuchar el deseo que tiene Dios de cada uno de nosotros. Entonces este día de mandú la San Juan, justamente que podamos ocultar, podamos escuchar y podamos sobre todo, como siempre, el significado del Shema Israel. El verbo Shama quiere decir obedecer. Peña genduno, peñan de yarañe. Peña genduno, peñan de yaro yerurean, de catuesteñan de ñamoita, lleva. Peñan de recobe, pejañamos sanambita, jañame eta entero etea, lleva. Upea yerureta cojan. En este día tan especial, queridos hermanos, por intercesión también de San Juan, que la palabra del Señor nos renueve y sobre todo esta figura tan hermosa de San Juan nos ayude también a nosotros a auscultar, a escuchar el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano
soy tu madre, toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando esta partecita tan interesante, es como una glosa donde entra esta mujer, ¿verdad? Esta mujer hemorroísa. Ya hemos dicho que la sangre significa la vida. Sin embargo, esta quiere ser curada, nadie la puede curar. No hay fórmula, no hay pori, ababemba, ebega, todo ya puede ser. Y sin embargo, ahora se encuentra con Jesús. Se encuentra con un Jesús que va caminando con una multitud de personas. Es el judaísmo. La mujer significa aquí 12 años ya. Pero sin embargo, cuando está llegando a esa plenitud, sin embargo, no pasa nada. La Torah no monguerai llueve. Antiguo Testamento no monguerai llueve. He buscado, dice, todos, dice. Dice luego. Entonces, hacía 12 años. Y a quien nadie había podido curar. Y a quien nadie, a esa mujer, a quien nadie, ababé, diga tuyo monguera cocuñabe. La Torá entonces se está cuestionando mucho el Antiguo Testamento, aquí el cristianismo. Le está poniendo algunos elementos. No quiere decir que viene a abolir, como dice San Mateo, la Torá, pero quiere decir que le falta algo más. ¿Y qué es lo que le está faltando? Y le está faltando Jesús. Le está faltando la vida del Nuevo Testamento. Y entonces viene por detrás, decíamos, o pocoese, por detrás, porque no puede aún hacer una confrontación directa, o que llegue. No hay una confrontación directa, solamente desde atrás viene, prueba o tantea hoy y tocó los flecos de su manto, solo los flecos, pero sin embargo es la fuerza de Dios que sale desde ahí. Inmediatamente cesó la hemorragia cesó. Es decir, esa vida que ahora ella estaba deseando está volviendo a su existencia. Se acerca por detrás, toca los flecos de su mano, inmediatamente cesó esa hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? La pregunta retórica famosa, ¿quién me ha tocado? Y que toda una de ella lleva, se la apocó a cuendere, se añe responsabiliza. Como todos lo negaban, justamente ahí está lo contrario. Todos lo niegan. Todos entonces quieren pensar simplemente en cosas que al final de cuentas no nos dicen plenamente quiénes somos nosotros, así que nos presentamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos negando lo esencial y lo fundamental. Todos estaban negando. No, Shenda poco, Shenda ei. Entonces, no dice directamente quiénes somos nosotros en este sentido. O mejor dicho, si vamos a mirarlo en forma negativa, está diciendo de que somos falsos, que somos mentirosos. Ya nega, anda ya, ey. Pedro también aquí se equivoca un poco. Es la multitud la que te está apretando, Señor. La misma cosa. Entonces, ñambo ya sea lleva de la pisacuera. No, mía, cuera, ina. Esto también llama a decirnos que tiene que haber una experiencia, que tiene que haber una cercanía. Y aquí es Jesús mismo el que siente, el que tiene esa experiencia con este enfermo, con esta persona. Porque si no, ya piparei, ¿viste? Apuntamos y decimos, no, es la gente, no, pea, no, amor. Siempre ya piparei y no sabemos cuál es el centro. Jesús sabe muy bien cuál es el centro y cuál es el motivo y la causa. Pero Jesús respondió, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí. Es la gracia de Dios, es la fuerza de Dios. Y eso es lo que entonces aquí el autor sagrado nos quiere mostrar también. No hay curación milagrera, sino que es la misma esencia, la misma fuerza, la misma gracia de Dios la que la cura, la que toca a esta mujer que necesita de él.
Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Qué lindo. Aquí entonces tenemos toda una serie, ¿verdad? Cómo se presenta. Primero, que se ve descubierta. Es decir, la fuerza de Dios siempre nos descubre, nos hace entender. Nosotros pusimos el ejemplo de Adán y Eva, ¿se acuerdan? En el sentido de que nos sentimos descubiertos o por la gracia de Dios, o también cuando estamos perdiendo la gracia de Dios. Adán y Eva, cuando comen del fruto prohibido, se sienten desnudos, se encuentran desnudos, pierden su propia dignidad, dice, ¿verdad? Aquí, sin embargo, nosotros nos sentimos con esa fuerza de un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos viste, que nos reviste, que nos está abriendo todas las posibilidades para que nosotros podamos vivir. Y después, echándose a sus pies. Es decir, nosotros en este momento reconocemos el judaísmo, que reconoce la presencia del cristianismo como una realización plena, ¿verdad?, de la vida religiosa. Entonces, apendiga tu ñantela ya en no abebeo cabe pendiga tu peñimosea de la sinagoga, que eso aquello. En una forma entonces muy solapada, aquí Lucas nos está presentando lo elemental y fundamental de un adherirse a Jesucristo. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Después la última partecita. De nuevo, vamos a retomar que siguen caminando hacia la casa de Jairo para poder curar a su hijita que está gravemente enferma. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.